Presidente, buenos días. El viernes pasado estuvo aquí un reportero, yo le diría cirquero, del grupo Televisa, filial de Univisión, increpándole por el tema de la inseguridad en el país. Yo no recuerdo, yo revisé que el señor no haya hecho reportajes por los miles de muertos que hay en Libia, que hay en Irak, que hay en Haití, consecuencia de las invasiones ordenadas por Bush y Barack Obama. Tampoco recuerdo que haya hecho un reportaje sobre los miles de pesos que recibió Televisa por publicidad cuando acallaron la violencia durante los gobiernos de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinión le merece, presidente, o qué sabor de boca le deja que reporteros vengan a increparle y que acallen la violencia que existe en el país a cambio de publicidad? Miren, lo mejor es la libertad, el que nos podamos manifestar. Yo le tengo mucha confianza a los ciudadanos, creo en el pueblo, creo en la sensatez de los mexicanos. Siempre he dicho que el verdadero cambio se ha dado porque ya cambió la mentalidad del pueblo. Esa es la transformación. Hay veces que hay revoluciones, enfrentamientos armados y la gente sigue manteniendo la misma mentalidad. Lo extraordinario de ahora es que sin violencia, sin una revolución armada, con una revolución de las conciencias, se ha avanzado muchísimo. Es otra la mentalidad del pueblo. Entonces esto nos ayuda mucho para que los ciudadanos sean, al final de cuentas, los que pongan a cada quien en su lugar, que nos pongan tanto a los ciudadanos como a las autoridades, a los medios, en nuestro lugar, para que todos aprendamos a respetar al pueblo, no pensar que el pueblo es menor de edad o que el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy informada, muy avispada, muy consciente. Ya no es el tiempo de antes de que se tutelaba a través de los medios de información. Los conservadores siempre han apostado a eso. Yo recuerdo que Lucas Alamán, que es el ideólogo más importante del conservadurismo en el siglo XIX, sin duda, le escribió a Santana, que estaba en el extranjero, después de que por culpa de Santana y por otras razones, por los polcos, es decir, los fifís de entonces, nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Una gran desgracia. Ya Santana había sido 10 veces presidente de México. Entonces se tiene que ir al exilio, a Colombia. Y los conservadores lo traen de nuevo. Y para alentarlo, convencerlo, le envía una carta a Lucas Alamán, que es extraordinaria porque describe muy bien lo que es la manipulación de la opinión pública
a través de los medios como una estrategia del conservadurismo. Estamos hablando de antes de que Goebbels dijera de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Estamos hablando de 1850 aproximadamente, cuando la invasión estadounidense y el Gran Zarpazo se consuma en 1848. Se va a Santa Anna y 2 años después lo vuelven a traer. Pero regresando a la carta, le dice Lucas Alamán: no se preocupe, porque nosotros, palabras más, palabras menos, tenemos el control de la opinión pública porque manejamos los principales diarios del país. Entonces, era controlar así. Hasta hace poco tenía uno que cuadrarse, bueno, los políticos tradicionales o corruptos se tenían que subordinar y cuadrarse ante los medios, porque una campaña en un periódico en contra de un político o en la televisión no la resistían. No existían las redes sociales, por eso hablo de las benditas redes sociales. Entonces ahora es distinto. La gente está muy consciente de las cosas. El otro día vi, con motivo de esta entrevista, vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No, yo pienso, con todo respeto, discrepo, creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, pero no soy yo, o sea, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos, que ya no son ciudadanos imaginarios. Hay mucha inteligencia en nuestro pueblo. Entonces antes se menospreciaba a la gente. Entonces, ¿qué digo? Pues que vamos a garantizar las libertades, diálogo circular, debate, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta, porque también eso es importante, ¿no? Dicen, es que el presidente no debe desacreditar a los medios. Los medios sí pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender, se tiene que quedar callado. Eso sí, no. Voy a ejercer mi derecho de réplica siempre, con respeto. Entonces, qué bien que se dan estas cosas, porque ayuda, enriquece la vida pública del país, y que además, si nosotros damos un dato equivocado, corregirlo, que nos
estén ustedes haciendo contrapeso, que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala social, que se garantice el derecho a disentir y poder rectificar si hay un dato equivocado, un señalamiento equivocado, decirlo, y si corresponde a la realidad, rectificar y decir, nos equivocamos. No hay que caer en la autocomplacencia. Entonces, ese es mi punto de vista, libertad en todos los casos. Y esa es la diferencia con las dictaduras. En una dictadura no se puede disentir, es muy difícil. En una democracia tiene que haber pluralidad y apego a la verdad siempre. Y con el otro tema, presidente, usted ha dicho que su gobierno será austero y que incluso podría llegar a la austeridad franciscana. Hoy muchos médicos o miles de médicos vendrán o harán un paro parcial porque no les han pagado durante los últimos 4 meses. Yo creo que los médicos merecen su pago, presidente, si lo van a hacer, porque además de que cuentan con hospitales incompletos, no hay medicamentos en los hospitales. ¿Qué va a hacer con ese pago de los médicos, presidente? Se les va a pagar. Miren, lo que nosotros queremos es ir resolviendo los problemas graves que heredamos del periodo neoliberal, como es el mal servicio médico en su conjunto. No se cumple con lo que establece la Constitución de garantizar el derecho a la salud al pueblo de México. No se cumple. Eso que llaman seguro popular ni es seguro ni es popular. No hay médicos, no hay medicinas. Ya hemos hablado de cómo se robaban hasta el dinero de las medicinas. Y hay pues alrededor de 80,000 trabajadores de la salud contratados desde hace años por honorarios o como eventuales. Entonces, ya empezamos con una reforma a todo el sistema de salud. Empezamos por definir que se va a crear el Instituto de la Salud para el Bienestar, un Instituto Nacional. Y vamos a empezar en algunos estados, porque tiene que ser un proceso, para atender el problema de manera integral. Tenemos que mejorar todo el servicio de primer nivel, todo lo que tiene que ver con centros de salud, unidades médicas rurales que están en comunidades, que están en colonias, la atención primaria. Nos faltan médicos, repito, no hay medicinas. Luego, atender al mismo tiempo el segundo nivel de atención, los hospitales, que también están muy mal, saturados, muchos, con pacientes en pasillos, no hay camas, porque se construyeron hospitales, pero no se contempló el equiparlos, el mantenerlos. Si un hospital cuesta construirlo 500 millones de pesos, requiere otros 500 millones de pesos para operarlo, y eso no les importó porque iban sobre la obra. Lo peor de todo es que hay 80 hospitales que dejaron sin terminar
con un avance del 30%. Entonces, tenemos que atender esto, decidir qué hospitales terminar, cuándo terminarlos, qué hospitales necesitan con más urgencia ser equipados, resolver el problema del abasto de medicamentos. Yo creo que en 3 años la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos para todos los mexicanos y vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos, igual que el de Dinamarca, de Suecia, igual que el del Canadá. Ese es mi compromiso. Pero no puedo hacerlo de la noche a la mañana, porque va a implicar mejorar las 20,000 unidades médicas rurales de primer nivel. Va a implicar que funcionen todos los servicios de salud de segundo nivel, la atención hospitalaria, y va a implicar mejorar la medicina especializada y que no falten los medicamentos y que no se vuelva a usar ni siquiera la palabra cuadro básico, sino que el mexicano tenga acceso a todos los medicamentos. Es seguridad social, desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la muerte. Ese es mi compromiso. Ya comenzamos, pero vamos a ir poco a poco para hacerlo también de manera ordenada. Hay quienes se van a oponer porque quisieran que siguiera la anarquía, el desorden, porque ellos sacan provecho. Pero estamos poniendo orden, ya se va a iniciar. Y en el caso de los médicos residentes, si se les debe, se les va a pagar, ya lo dije. Hoy mismo voy a ver cómo está este asunto y no es por la presión, o sea, es una convicción nuestra. Además, o sea, y están ejerciendo un derecho, pero también es un asunto de principios para nosotros. Nosotros no podemos traicionarnos a nosotros mismos. Tenemos que cumplir, y ya he dicho, no pagar o retener el salario es pecado, y ya hasta me han ayudado a encontrarlo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está escrito. Entonces sería una gran hipocresía, ¿no? Estar hablando de que va a haber justicia y estar cometiendo injusticias.